En un momento psicoanalítico vamos a ver las formaciones de lo inconsciente, que son estas formaciones que Freud descubre como una novedad teórica. El hecho que el psiquismo pueda hacer formaciones que no responden a la lógica propia de la conciencia. Y recuerdan que venimos trabajando que el síntoma es la vía de entrada que Freud descubre estas formaciones, pero ahora da un giro que es valorado, que es muy importante, porque pasa al terreno de la normalidad, es decir, situaciones como los fallidos, los olvidos, los sueños, que son situaciones cotidianas de todos, y Freud va a decir que ahí también hay formaciones del inconsciente, con lo cual sale del terreno de la patología o que le reprochen a Freud el hecho de que su descubrimiento solo era para casos de histeria, obsesión, síntomas neuróticos, para la patología, pero que su inconsciente estaba reservado solamente para lo patológico, y en un giro teórico muy importante escribe en 1900 la interpretación de los sueños, y vamos a ver primero los textos de psicopatología de la vida cotidiana y el chiste, que en conjunto forman estos textos de Freud en donde él habla de estas formaciones de lo inconsciente. Hablar de las formaciones de lo inconsciente como una formación distinta de la conciencia implica algo que hay que recordarlo todo el tiempo a partir de ver a Freud, que es que en el psiquismo hay un modo de trabajo psíquico, un modo de producción psíquica, de formación psíquica, de formación de productos psíquicos, que es diferente al que nosotros conocemos habitualmente, que es el que la conciencia percibe, el de la lógica, el de la cronología. Hay formaciones que tienen otras leyes. Estas leyes son las que de a poco vamos a ir viendo, y desde el punto de vista teórico vamos a ver que estas leyes son solidarias a un armado que Freud va haciendo de a poco de un aparato psíquico. Es decir, de a poco Freud construye toda una teoría. Para hablar de estas leyes, Freud tiene que recurrir a ejemplos. Ya venía hablando de los síntomas y ahora vamos a tomar ejemplos de la vida cotidiana. Vamos a centrarnos especialmente en dos. Uno es el caso de un olvido que le ocurre al mismo Freud, que es el caso Signorelli. Ustedes tienen ahí la puntuación y la guía de lectura, donde van a ver el desarrollo de este olvido. Van a ver cómo Freud hace hincapié en que, si bien es un hecho trivial, sin mucha importancia, pero que él encuentra ahí un determinismo psíquico, encuentra ahí este modo de trabajo psíquico que es análogo a la producción de síntomas. Es decir, tanto el síntoma como el fallido son formaciones de lo inconsciente. Es muy interesante el caso Signorelli porque además del olvido hay una formación sustitutiva. Recuerden que del síntoma se hablaba que teníamos formaciones sustitutivas. En el caso de Signorelli, esta formación sustitutiva es Botticelli y Boltraffio, que vienen a ocupar el lugar del olvidado. Por eso son formaciones sustitutivas. Freud va a decir que todo el proceso destinado a recordar Signorelli, que era lo que él quería evocar, lo que él quería nombrar al pasajero que estaba viajando con él en el tren y no pudo, pero que a la mente se le vino Botticelli y Boltraffio. Y fíjense que es muy interesante, esto quizás no está del todo detallado en la puntuación, pero si ustedes tienen experiencia de que les sucede a ustedes este tipo de olvidos, van a ver que acá lo que impide además el recuerdo de Signorelli es que se le imponen otras letras, se le impone un Bo, hay un Botticelli, Boltraffio, que ya despista
a la memoria en relación a Signorelli. Es decir, en la medida que se imponen estas palabras sustitutas, más nos alejamos de recordar la palabra que buscamos. También es muy interesante que ustedes puedan captar que en realidad no importa tanto la palabra Signorelli, no es que esa palabra tuviera alguna importancia fundamental, sino que Signorelli, que es la palabra olvidada, entró en conexión lógica con temas que Freud sí cayeron bajo la defensa, temas que Freud reprimió, que son los temas de sexualidad y muerte, y que entonces lo que cae bajo la represión no es tanto el pintor o el artista italiano, sino que lo que cae bajo la represión es la proximidad a los temas de sexualidad y muerte, que en el diálogo que Freud venía sosteniendo en el tren, cuando decide no contar el tema de la sexualidad de los turcos, es porque si seguía en esa línea de pensamiento, se iba a chocar con estos temas de sexualidad y muerte. Recuerden que Freud destaca que al salir de viaje él se enteró del fallecimiento de un amigo, que además era paciente de él, y que él decidió ir de viaje y tratar de olvidar ese hecho penoso para Freud, porque además de ser muy amigo, Freud hacía de médico, y se suicidó, lo cual muestra además toda una responsabilidad en su lugar de médico. Entonces, capten el tema de que no es la palabra Signorelli lo importante, sino que lo que cae bajo la represión son estos temas de sexualidad y muerte, y que encontraron en Signorelli la posibilidad de expresar esto que Freud no quería recordar, que era la noticia de Trafoi, donde Freud había recibido la noticia de su amigo. Entonces lo que cae bajo la represión tiene otra lógica, y vemos en el ejemplo cómo Freud trabaja al modo de un acertijo, de un rebus, en donde las sílabas se van articulando y encuentra ahí conexiones lógicas que permiten ver cómo Freud va pensando este modo de trabajo psíquico distinto al de la conciencia. Para Freud está demostrado que Boltraffio y Botticelli están en relación lógica a Signorelli, y esa demostración hace que no sea azarosa la elección de esas palabras que se le imponen en su mente, en su cabeza, ¿no? Entonces, vemos que a Freud le importa el determinismo psíquico ahí. También, en términos de estas leyes de un campo psíquico distinto al de la conciencia, vemos que ahí aparece desplazado el proceso psíquico de recordar a Signorelli hacia este sustituto. Hay un desplazamiento. El desplazamiento va a ser una de las leyes fundamentales del inconsciente. Para ubicar la otra ley fundamental, tenemos el chiste de Familionario, que ahí vemos la fuerza compresora de la condensación. Desplazamiento y condensación van a ser las dos leyes fundamentales. El tema del chiste es muy interesante. Freud dice que de todas las formaciones del inconsciente es la única que produce una ganancia de placer. Y la pregunta que dirige su investigación es ¿qué es lo que causa risa? ¿Cuál es debido a qué se produce el efecto chistoso? Entonces ahí en el texto ustedes van a ver cómo hace un trabajo destinado a dilucidar esto, y va a decir de manera tajante que en los chistes lo que produce el efecto chistoso es la técnica del chiste. Nosotros vamos a ver especialmente en Familionario esta técnica de compresión entre dos palabras,
ahí donde debería haber dicho familiar, aparece familionario y eso le da un plus de sentido a la frase y produciría el efecto gracioso. Son chistes que cuenta Freud, hay varios, hay una serie de chistes que muestra otras técnicas, una serie de chistes judíos también, donde Freud muestra que hay distintas técnicas que pueden ser utilizadas para producir este efecto chistoso. Estas técnicas siempre tendrán que ver con este modo de trabajo psíquico, es decir, por desplazamiento o por condensación. En definitiva, se va esbozando este campo nuevo de lo inconsciente y preparando ya para la clase que viene, cuando veamos sueños, vamos a ver ahí plasmada la teoría de Freud acerca de las formaciones de lo inconsciente y el estatuto, el valor que le da Freud a este invento, que es un invento de él. Freud le gustaba decir que él era un conquistador, había conquistado un espacio en el saber que estaba ahí para ser conquistado. Bueno, espero podamos dialogar sobre estos temas en el foro. Les mando un abrazo grande.